3 más 1 más 1, 5 segundos duraría la repetición, ¿vale? Y luego, el tiempo bajo tensión, que me ha comentado antes un compañero, sería el sumatorio de lo que duran las repeticiones multiplicado por el número de repeticiones que hago, ¿vale? Siguiendo el ejemplo de antes, si una repetición me dura 5 segundos y realizo 8 repeticiones, 5 por 8, 40. Pues diría que tengo 40 segundos de tiempo bajo tensión. A ver, yo el tiempo bajo tensión lo he traído aquí como definición y me alegro de haberlo hecho porque ya ha surgido una pregunta al respecto, pero es verdad que no hay literatura que lo avale de forma sólida, sobre todo para dar recomendaciones útiles. Entonces, en general, yo creo que es un término que confunde más de lo que ayuda y por eso en esta presentación, salvo que me preguntéis al final o que me pregunte ahora el compañero que tenía la duda, yo no voy a hablar más del tiempo bajo tensión, ¿vale? Porque no lo considero que sea una variable, o sea, que obviamente si lo midiéramos bien afectaría el tiempo bajo tensión mecánica efectiva a nivel de la fibra muscular, pero imaginaros lo que acabo de decir, sería muy complejo de medir. Entonces es más útil hablar de lo que ya he hablado anteriormente, del número de series, del fallo, etcétera, y el tiempo bajo tensión me parece que no aporta nada. Sí que sé que hay unos entrenadores que hace unos años dijeron, hay que entrenar que el tiempo bajo tensión sea 40 segundos porque eso es lo que hipertrofia. Y luego cuando miran los datos no hay ni un solo estudio que avale eso. Entonces, como yo no sé dónde salen esos datos y depende mucho de cómo lo hagas, yo no hablo del tiempo bajo tensión. De todas maneras, el compañero que ha preguntado, si tienes alguna duda, pregúntamela, o si no, al final me preguntáis y si queréis especular al respecto de esto, especulamos. Vale, ¿qué nos dice la literatura de la velocidad de ejecución? Bueno, es que da un poco igual en general, ¿vale? Cuando tenemos en cuenta la duración de la repetición, entre 0,5 y 8 segundos, da un poco igual siempre que lleguemos al fallo muscular. Sí que es cierto que si se nos va la olla y trabajamos súper lento, sí que parece ser que perjudicamos a la hipertrofia. Es decir, si te pones a subir en 5 segundos ahí ultra lento y a bajar ultra lento en 5 segundos, sí que parece ser que limitas la hipertrofia. Pero siempre que la velocidad sea coherente, no hay ningún problema, puedes elegir la que tú quieras. Y ahora concreto un poco más. Respecto a la fase concéntrica, no hay evidencia sólida, ¿vale? Pero yo os recomiendo, hilando un poco lo anterior, que os centréis en el foco muscular y que al menos la controléis un poco, ¿vale? Pues entre un segundo al menos, y puede ser 2 segundos, o si quieres 3, pues 3, ¿vale? Que lo controles, básicamente. En el caso, sobre todo, contrólalo si trabajas con cargas ligeras, porque aquí es donde creo que lo de la inercia puede afectar, aunque insisto que esto es muy especulativo y es opinión personal, entonces pues puede ser que no. Si trabajas con cargas muy pesadas, que no sé por qué lo harías en hipertrofia, porque ya he dicho antes que no es muy útil, pero bueno, en el caso de que quieras hacerlo, ten en cuenta que si es por encima del 85% del 1RM, o aplicas la máxima fuerza, es decir, o intentas levantar a la máxima velocidad o no la vas a poder levantar. Entonces, esto de controlar la concéntrica se aplica con cargas moderadas, porque ahí es donde lo puedo controlar. Si es cargas muy pesadas, o le levanto a tope o no lo levanto. Y por último, y yo creo que es por esto por lo que no parece ser que haya grandes diferencias, es que es cierto que una vez que nos fatigamos, todos llegamos al mismo punto. Es decir, al final la velocidad de las últimas repes antes del fallo es la misma para todos, independientemente de si empiezo trabajando un poco más rápido o empiezo trabajando un poco más controlado. Una vez que me fatigo, curiosamente, por ejemplo, la velocidad de la última repetición antes del fallo es equivalente a la velocidad del 1RM. Entonces parece ser que al final lo relevante en hipertrofia es llegar a un punto de fatiga, a un umbral de fatiga, como dice Fernando Pareja Blanco, y una vez que estamos en ese umbral, pues ya está, ya hemos obtenido el estímulo en esa serie que queríamos. Si queremos más estímulo, descansamos y hacemos otra serie, pero no hay mucho más. Entonces es posible que sea así. Respecto a la fase excéntrica, sí que hay cierta evidencia que nos dice que hay que controlarla, al menos un par de segundos. Más no. De hecho, había un estudio por ahí que comparaba 2 segundos con 4 y se veía que daba igual. Entonces, la aplicación práctica es sencilla. Controlar la fase excéntrica. En una sentadilla no os dejéis caer. En un press banca no dejéis caer la barra. En un curl de bíceps no dejéis que se vaya la mancuerna. Controlarla un poco. Si la controláis, ahí estáis obteniendo las adaptaciones óptimas. Por lo tanto, en la práctica os recomiendo centraros en el foco muscular y olvidaros un poco de la velocidad de ejecución, controlar la fase excéntrica, y yo personalmente os recomiendo controlar la fase concéntrica, pero si queréis también podéis realizarla en algunos ejercicios como los multiarticulares. A lo mejor podrías realizarla a la máxima velocidad y es posible que no haya diferencias, ¿vale? O sea que en general control y foco muscular. Vale, por cierto, Jesús, yo le voy dando, no sé cómo vamos de tiempo, pero tú me vas comentando, ¿vale? Si no, yo voy, no me queda mucho ya. Respecto a la selección de ejercicios,
son simplemente los ejercicios que utilizamos a la hora de entrenar. Hay diferentes clasificaciones y no me pierdo aquí porque sé que Jesús habla mucho de ello. Por grupos musculares sería simplemente pues, por el músculo agonista normalmente objetivo del ejercicio, por decir, pues este de glúteo, de pectoral, de bíceps, etc. Por patrones de movimiento, empuje, tracción, bisagra, sentadilla, o por las articulaciones monoarticulares, una articulación, por ejemplo, un curl de bíceps, una flexión de codo, o multiarticular, pues varias articulaciones tipo un jalón al pecho. ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, antes de hablar de eso, hay un concepto fundamental en hipertrofia y en selección de ejercicios que es único y específico a la hipertrofia. Y es que normalmente pensamos que la hipertrofia se va a producir de forma equitativa igual en todo el músculo, que todo el músculo crece igual. Y esto es mentira, ¿vale? El músculo crece de forma diferente en diferentes lugares. Es decir, que tú puedes hacer un ejercicio de bíceps y que se hipertrofie más la parte más distal, la parte más cercana al codo, o la parte más cercana al hombro, la parte del medio, o incluso más la cabeza corta o la cabeza larga. Es decir, que la hipertrofia varía según el ejercicio que hacemos, el tipo de contracción, etcétera, ¿vale? Y esto parece ser así porque los músculos tienen diferentes regiones, diferentes subdivisiones, diferentes inervaciones. A veces incluso dentro de un mismo músculo las fibras no van de origen a inserción, las fibras no recorren el músculo entero. Entonces, por este motivo, parece ser que se produce una hipertrofia que llamamos a nivel regional. Un ejemplo sencillo para que me entendáis es el deltoides, ¿vale? Las fibras más anteriores del deltoides se involucran mucho en movimientos de press. Las fibras más a nivel de la parte del medio se involucran mucho en movimientos tipo elevaciones laterales y las fibras posteriores en movimientos tipo remo o elevaciones posteriores. Por lo tanto, si quisiéramos hipertrofiar el deltoides al máximo, deberíamos incorporar todos los tipos de ejercicio. No valdría solo con hacer un ejercicio. Y esto es lo que nos dice la literatura. Este es el único estudio que hay al respecto, que básicamente pues respondieron a una pregunta de investigación que es muy común en los gimnasios. Hay gente todavía que te dice, le dices, oye, quiero tener las piernas muy grandes. Y te dice, pues haz sentadillas, hermano, y ya verás cómo te pones enorme. Y tú dices, bueno, tiene razón, pero en realidad solamente con hacer sentadillas no se logra la máxima hipertrofia. En este estudio, si os fijáis, el grupo que hacía solamente sentadillas hipertrofió menos que el grupo que hacía una variedad de ejercicios, que hacían sentadilla, prensa, peso muerto y zancadas. En rojo tenéis el porcentaje de cambio global en todo el cuádriceps, que ya vemos que es mayor en el grupo que realiza una variedad de ejercicios, pero luego fijaros qué curioso lo que os comentaba de la hipertrofia regional, que en general se ha repartido, por decirlo de alguna manera, mejor la hipertrofia, ¿vale? En vez de hipertrofiar más o menos todo igual, se ha repartido un poquito más, ¿vale? Me dice Alejandro, haciendo un curl de bíceps con ambos brazos a la vez con la misma carga. ¿Podría ser que, por ejemplo, el brazo derecho hipertrofie más que el izquierdo? Podría ser, si, por ejemplo, tienes a lo mejor algún déficit de activación en un brazo que de otro. Yo, por ejemplo, sé que cuando una persona se lesiona, creo que hay datos de que la activación puede ser que disminuya como mecanismo de protección. Entonces, a lo mejor si te has lesionado, por ejemplo, un bíceps, puede ser que lo actives menos y que eso te desencadene en una menor hipertrofia. Entonces, bueno, en la práctica yo me iría a un fisioterapeuta, en concreto me iría a ver a Cano, que te mida la electromiografía y a ver si estás activando bien o no, y ya está. En términos generales, en personas sanas no me preocuparía mucho por esto, pero es verdad que al final muchas veces se busca una simetría exacta, pero no somos tan simétricos de forma exacta. Al final es relativamente normal pues, que puedas tener un brazo a lo mejor un poquitín más fuerte o un poquitín más grande, siempre que no te produzca disfunción. Yo no me preocuparía en exceso y bueno, lo que puedes hacer si te preocupa es a lo mejor añadir ejercicios unilaterales. Al final de la sesión, pues por ejemplo, realizas bíceps unilateral, primero con un brazo y luego con el otro, y ahí un poco pues puedes observar si hay grandes diferencias o no e intentar corregirlas si quieres, ¿vale? Pero en general, no, si no me provoca lesiones, dolores o tal, no me preocuparía demasiado. Bueno, o si la descompensación a nivel estético no es evidente. Es decir, a lo mejor si yo me dedicara a la, yo qué sé, si fuera Nadal que quiere competir en culturismo, pues a lo mejor sí que tiene que hacer un trabajo específico porque tiene un brazo notablemente más grande que el otro. Pero si no, tampoco me parece muy relevante. Vale, la aplicación práctica. Como os he dicho, la hipertrofia no se produce de forma heterogénea. ¿Vale? Perdón, se produce de forma heterogénea, ¿vale? Por lo tanto, es interesante que tengamos una multitud de ejercicios. Por ejemplo, sabemos que en el cuádriceps, cuando realizamos sentadilla, se hipertrofia de forma preferente los bastos, basto interno, externo, basto intermedio. Sin embargo, cuando realizamos entrenamiento de extensión de rodilla en máquina, se hipertrofia de forma preferente el recto anterior. Por lo tanto, podríamos argumentar que para maximizar la hipertrofia es interesante incluir ambos tipos de ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, la recomendación práctica es sencilla. Yo os recomiendo que
para cada grupo muscular, a lo largo del tiempo, cuando vayáis cogiendo experiencia, tengáis a lo mejor 4 o 5 ejercicios. Y lo que normalmente se recomienda es, a lo mejor, en una programación determinada, escoger 2 o 3 ejercicios y realizarlos de forma repetida. Y una vez que ya te has estancado en alguno, pues lo que haces es quitas uno y lo cambias con ese que tenías en el banquillo, ¿vale? Y de esta forma, pues vas como rotando los ejercicios a lo largo del año y cada ejercicio te dará unas adaptaciones específicas de hipertrofia y así pues logras un desarrollo un poco más completo. Por supuesto que esto es para personas avanzadas que quieren maximizar la hipertrofia y que están dispuestas a invertir el tiempo necesario, ¿vale? Porque si es una persona que simplemente quiere entrenar un poco para estar bien en general, pues a lo mejor no tiene por qué hacer extensión de rodilla nunca porque le da igual el recto anterior, ¿vale? Simplemente lo comento porque el que quiera maximizar sí que es algo relevante. Vale, el tema de los ejercicios y el orden en el que los realizamos. Normalmente cuando hablamos de esta variable simplemente nos referimos a qué hacemos primero y a qué hacemos después dentro de una sesión específica de entrenamiento. Entonces, lo que sabemos es que el rendimiento se ve afectado en los ejercicios que hacemos al final, seguramente porque ya estamos fatigados y estamos cansados. Y quizás por este motivo, los ejercicios que hacemos al final pues logran una adaptación de hipertrofia un poco inferior. Vale. Entonces, la recomendación práctica es entrenar aquellos grupos musculares que son prioritarios al principio de la sesión, ¿vale? Y si tenéis una programación, por ejemplo, si realizáis un entrenamiento tipo de cuerpo completo 3 días a la semana, en vez de hacerlos en el mismo orden siempre, rotar el orden en el que empezáis. De manera que, por ejemplo, un día empiezas con el ejercicio de pierna, otro día con uno de empuje y otro día con uno de tirón. De esta forma, entrenas todos los grupos musculares al principio de la sesión y te puedes beneficiar del efecto que tiene esta variable. Vale, últimos minutos de la programación, quiero concretar un poquito todo esto en el tema de cómo diseñar un programa de entrenamiento. Me he centrado en el tema de las variables porque creo que si no dominas las variables, que me ponga yo a hablar aquí de cómo hacer una programación no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, si bien esta parte va a ser corta, creo que al principio lo relevante es aprender lo otro y una vez que entendáis lo otro, en la práctica podéis hacer el programa de entrenamiento que queráis. De hecho, estoy seguro que cuando dominéis los conceptos, las 32 personas que estamos aquí podríamos hacer 32 programas distintos que estarían igual de bien, ¿vale? Siempre que hayamos respetado los principios del entrenamiento. Primero, ¿cuáles son las prioridades? Y esto sí es mi opinión personal. Me he basado en la pirámide de Eric Helms, pero yo creo que al principio lo más útil es la adherencia. Al final, si una persona no se adhiere al programa de entrenamiento, da igual que el programa sea óptimo porque no va a lograr adaptaciones, y menos de hipertrofia que son a largo plazo. Luego, la selección de ejercicios y la ejecución. Antes de hablar de volumen y demás, me gusta que primero la calidad esté presente, ¿vale? Primero aprender a hacer las cosas muy bien y luego ya pues me puedo plantear hacer más cantidad. Y luego el resto de variables que son un poco menos relevantes. Todo dentro del contexto de que haya un modelo de progresión y se puede aplicar un modelo de periodización en personas avanzadas. Para diseñar un programa os recomiendo seguir este orden básico. Al principio hay que tomar una serie de datos. ¿A quién tenemos enfrente? ¿Qué nivel tiene? ¿Qué sexo? ¿Qué edad? ¿Objetivos? Importante preguntarle si quiere mejorar todo el cuerpo, si tiene zonas objetivo concretas que le interesen, si tiene preferencias, lesiones, dolores, etcétera. Respecto al tema de la adherencia, lo más importante en mi experiencia es el número de días que se entrena. Hay veces que viene una persona que nunca ha entrenado a la instalación y te dice, oye, pues quiero empezar entrenando 6 días, 1 hora de entrenamiento personal. Y a veces hay que decirle, oye, ¿te vas a poder adherir realmente a ese programa? Porque si la respuesta es no, yo prefiero que empieces con 2 horas a la semana y luego si te ves bien, ampliamos a 3. Pero lo que no quiero es que me saques un bono del primer mes y luego no te vea más, porque entonces no hemos logrado nada. Y luego ya volumen, frecuencia y demás. Vamos a ver ejemplos. En iniciación yo recomiendo trabajar con un programa de cuerpo completo, ¿vale? Porque nuestro objetivo es aprender bien la técnica, lograr esa adherencia famosa e intentar empezar a disfrutar del entrenamiento, ¿vale? Por lo tanto, pues unas 3 series por ejercicio, bastantes repeticiones para practicar la técnica, lejos del fallo, porque no me interesa para nada llegar al fallo, lo que quiero es aprender la técnica, mucho control, mucho foco técnico y ejercicios multiarticulares. Yo lo que he hecho ha sido repetir la misma sesión y, por ejemplo, me baso en los 4 patrones básicos de movimiento, una sentadilla que puede ser la que queráis, yo he puesto la sentadilla de copa, un tirón que puede ser el que queráis, yo he puesto un jalón al pecho con agarre neutro, una bisagra he puesto un peso muerto rumano y un empuje he puesto un press bank inclinado. A mí lo que me gusta hacer normalmente es repetir la sesión hasta que dominen o tengan una técnica buena. Luego, una vez que ya dominan la técnica, pues meto una variante B, es decir, cojo este mismo patrón, en vez de hacer sentadilla, pues hago zancada, en vez de hacer tirón, pues hago un remo gironda, en vez de hacer una bisagra, hago un hip thrust o un peso muerto convencional, y en vez de hacer un banca inclinada, hago una banca plana o un press militar. Y ya tengo una sesión B. Entonces la semana sería A, B, A, y la siguiente semana B, A, B.
lo voy rotando. Y el nivel máximo de iniciación podría ser tener una variante para cada día, es decir, un programa A, un programa B y un programa C, de manera que tienes 3 variantes distintas, ¿vale? Si ya nos vamos a un intermedio, en general un buen esquema puede ser este de torso-pierna. Por cierto, bueno, voy rápido porque se me acaba el tiempo, pero cuando programéis al principio os recomiendo seguir estos esquemas básicos ya predeterminados, ¿vale? Una vez que seáis muy expertos programando, da igual, podéis programar como queráis, pero al principio en general esto de cuerpo completo, torso-pierna y demás ayuda bastante a tener una programación coherente, ¿vale? Luego, como dice Bruce Lee, una vez que dominéis los principios podéis descartarlos y hacer lo que queráis. Pero yo, como quería hacerlo a nivel educativo, he querido traerlos de esta manera. Un intermedio puede ser interesante ya trabajar 4 días y dividirlo, ¿vale? Ya empiezo a dividir, ya no trabajo full body, aunque podría trabajar full body sucesivamente, lo he dividido en pierna y torso. Por ejemplo, bueno, primero tema de objetivos, seguir trabajando la técnica, aprender ya ese foco muscular, asentar realmente la adherencia, disfrutar, por supuesto, del entrenamiento, y aquí ya nos acercamos un poquito más al fallo, aunque nos seguimos dejando repeticiones, seguimos con control, ese foco técnico se empieza a convertir en un foco muscular y seguimos en general con ejercicios globales. Ya, por ejemplo, para cuádriceps he metido aquí una sentadilla, he incorporado ya el trabajo pesado entre 5 y 10 repes, luego metemos un poquito de peso muerto, trabajo ya complementario de glúteos que me parece interesante incluirlo, y he metido también los gemelos, que no los habíamos trabajado normalmente de forma específica antes y que puede ser interesante. Es verdad que el gemelo es un ejercicio monoarticular, pero me parece útil ir incorporándolo. Y un ejemplo de torso, muy sencillito también, pues un press inclinado, un press más militar, más hacia arriba, más para hombros, y luego un par de ejercicios de espalda. En este caso he puesto uno más enfocado al dorsal, y ya me empiezo a especializar también en la selección de ejercicios porque he puesto un remo para la espalda alta, que cuando lo realizas con los codos un poquito más abiertos y centrándote en juntar las escápulas, concentras más el trabajo en el trapecio medio y romboides y demás. Y por último, a donde todo el mundo quiere llegar porque se piensan que es lo que más mola, pero igual no mola tanto, es cuando ya eres avanzado. Aquí ya he metido 6 días de entrenamiento. A ver, espera, que tengo una pregunta. Si te llega una persona novata en iniciación, ¿sería el mismo? Es decir, una persona de 40 años, ¿empezarías de la misma manera? Sí, empezaría de la misma manera, pero como tú bien comentas, tienes que individualizar todas las variables, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy entrenador personal y trabajo con ese perfil que comentas y no he tenido nunca ningún problema. Yo enseño a hacer una sentadilla, lo que pasa es que el primer día la hacen al cajón y sin peso y parcial, ¿vale? Sentándose no llega ni a 90 grados. Y el primer día el peso muerto rumano se lo enseño con un palito, ¿vale? El de la bisagra de cadera que os habrá enseñado Jesús. Empiezo trabajando con eso y muy progresivamente voy metiendo peso. Entonces, yo sí lo hago más o menos así, con ejercicios globales y básicos, pero depende del criterio del entrenador. Si tú quieres empezar en una prensa, en una jaca o en otro tipo de variante, por supuesto que puedes hacerlo y que está igual de bien, ¿vale? Aquí no hay nada escrito. Vale, el ejemplo de avanzados. Tema de objetivos. Aquí ya sí que quiero consolidar ese foco muscular y la técnica, ¿vale? Cuando eres avanzado es fundamental dirigir el trabajo hacia lo que quieres desarrollar. Quiero también maximizar la hipertrofia, por lo tanto aquí ya no voy a tener tan en cuenta la adherencia, que por supuesto que siempre la tengo en cuenta, pero yo entiendo que una persona en este nivel ya está adherida o si no, no sé por qué se plantea entrenar 6 días a la semana con un programa semejante. Quiero aumentar también la carga de trabajo, por eso también aumento la frecuencia y empiezo a repartir. Aquí sí ya RIR 4.0, quiero llegar al fallo muscular, quiero controlar un poquito la velocidad, foco muscular y aquí sí empiezo a añadir ejercicios más específicos, más monoarticulares. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo de cada y ya con esto acabo. Pues bueno, si quisiéramos hacer piernas con foco en isquios o glúteos, pues peso muerto, prensa porque ya he fatigado los erectores y por eso me interesa estar más estable, de nuevo hip thrust, de nuevo gemelos. Si quisiera una sesión tipo de empuje más focalizada en el pectoral, pues un poco de press inclinado, press militar, podéis variar con barra, con mancuerna, en máquina, lo que queráis. Aquí es interesante incluir un ejercicio más específico de tríceps, por ejemplo, un press banca con agarre cerrado, fondos en paralelas, extensiones de codo en polea. Interesante también incluir ejercicios específicos de pectoral tipo aberturas en polea. En general me gusta para el pectoral las aberturas más con poleas que con peso libre, con mancuernas, pero bueno, los podéis variar. Y para deltoides, pues lo mismo, unas elevaciones también me gustan las poleas. Y por último, un ejemplo de un entrenamiento más de espalda o de tirón, como lo queráis llamar. Podemos empezar con dominadas si ya tenemos fuerza para hacerlas en el rango más pesado, remo también más para el dorsal. Bueno, por supuesto, no lo he comentado, pongo aquí entre paréntesis dorsal, pero ya os he dicho antes que hay muchos grupos musculares. Lo pongo a nivel educativo para que entendamos cuál es el objetivo del ejercicio, pero en unas dominadas también hay antebrazo, también hay bíceps, también hay deltoides posterior, seguramente algo de activación a nivel de abdomen, es decir, pues que eso también está, ¿vale?
Y luego, pues para la espalda un poquito más alta ese remo gironda, trabajo específico ya de bíceps empezamos a incluir y trabajo específico de deltoides empezamos a incluir. Vale, pues nada, por mi parte eso es todo lo que quería comentar. Si vais teniendo preguntas finales, ir poniéndolas por el chat para aclararlas. Y mientras tanto comento pues lo que decía al principio. A los que os haya gustado la presentación, bueno, ahora os recomiendo que os centréis en aprobar las asignaturas que os queden, en estudiar bien el material que os da Jesús, que me consta que da bastantes cosas, pero más para el verano, cuando tengáis tiempo libre, los que os interese la temática. Este es el libro que os recomiendo. Es el mejor libro, el único libro de texto de la historia de hipertrofia muscular y el mejor libro que hay en la actualidad. Importante, os recomiendo la segunda edición, ¿vale? Que es la edición del 2021, que es la que está más actualizada, que además ha incorporado algunas secciones nuevas, por ejemplo, con respecto a cómo se mide la hipertrofia, ha actualizado diferentes papers en las variables del entrenamiento y hay un capítulo también nuevo respecto a técnicas avanzadas para maximizar la hipertrofia en sujetos que tienen mucha experiencia de entrenamiento. Yo os recomiendo a las personas que podáis que lo leáis en versión original, ¿vale? Esto es una opinión personal, pero a mí en general me gusta la versión original si puede ser, porque en la traducción a veces se pierden cosas. Por supuesto que si no habláis inglés, pues lo tenéis traducido también y es una opción genial. Cuesta en torno a los 55 o 60 euros, dependiendo de dónde lo compréis. Si alguien quiere echarle un ojo antes de comprarlo, en la Biblia del INEF os he puesto aquí el código, tenéis la primera edición en español, ¿vale? Por lo tanto, si os queréis acercar, echarle un ojo a ver si os gusta y si os gusta, pues os lo compráis. Y nada más. Yo tengo los dos. Este sería la segunda edición, es el que tiene el tipo enseñando la espalda. Y la primera edición es el que tiene el tipo enseñando el torso, los pectorales, ¿vale? Me imagino que en la tercera edición habrá que enseñar las piernas ya, porque no sé si no qué va a enseñar. Pero bueno, lo dicho, que os recomiendo esto. Si tenéis preguntas, es el momento para ir cerrando.